Hoy les voy a mostrar cómo hacer para componer un contrapunto invertible a la octava. Un contrapunto invertible quiere decir que vamos a partir de una melodía y vamos a componer otra que sirva tanto como bajo como para ser la voz superior, o sea, y nuestra melodía inicial funcionar, por lo tanto, como bajo. Vamos a ver qué consideraciones hay que tener en cuenta para lograr esto. El intervalo de octava es el más sencillo de trabajar en un principio. En próximos videos vamos a ver cómo hacer para componer contrapuntos invertibles a otros intervalos un poco más complicados. Lo primero que tenemos que hacer es repasar en qué consistía el concepto de inversión de un intervalo. Acá tengo, por ejemplo, Fa-La, una tercera mayor. ¿Cómo hago yo para invertir este intervalo? Simplemente la que está abajo la puedo subir de octava, me quedo con una sexta. También podría haber hecho el La una octava abajo, ¿verdad? Acá, para no usar líneas adicionales, es mejor hacerlo de esta manera, pero el intervalo resultante es lo mismo. Vemos que entonces una tercera se invierte en una sexta. Y este número total de 9 es lo que van a sumar todos los intervalos más su inversión a la octava. Quiere decir esto que si partimos de un unísono, el intervalo resultante va a ser una octava. Podemos comprobar esto de la siguiente manera, lo podemos hacer acá. Partimos de un unísono Fa-Fa, y bueno, simplemente cambiando de octava una de las dos, me voy a quedar con el intervalo de octava justa, ¿no? Lo que era el unísono justo. Entonces el unísono se invierte como una octava. La segunda pasa a ser una séptima. Como veíamos recién, terceras pasan a ser sextas, y estas relaciones, por supuesto, son recíprocas, o sea, da igual de dónde partamos, ¿no? Quiere decir esto también que una séptima se va a invertir como una segunda, y por supuesto que una octava como un unísono. El único intervalo que nos queda entonces es que pasa con las cuartas, y las cuartas se convierten en quintas. Si yo siguiera, bueno, simplemente volvería a escribir esta tabla. Entonces la vamos a dejar acá y la vamos a usar como guía de qué pasa con cada intervalo. Vean que estamos utilizando intervalos simples. Esto quiere decir intervalos menores o iguales a una octava. Vamos a ver después qué pasa con los intervalos compuestos. Viendo esta tabla, vemos que, bueno, el unísono y la octava, ambos son consonancias perfectas. Quiere decir que si usamos unísonos, las vamos a tratar de la misma manera que a las octavas. O sea, no vamos a hacer unísonos paralelos, así como no haríamos tampoco octavas paralelas. Las séptimas y las segundas, bueno, ahí ambas son disonancias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo las tratamos, no? Bueno, veamos rápidamente acá. Si yo tuviera esta segunda, mi re, bueno, lo que hay que hacer con esa segunda es resolverla de esta manera. El do puede o no ser sostenido. La cuestión es que la segunda resuelve por movimiento oblicuo a la tercera. Ahora, si esto estuviera invertido, o sea, si nosotros usáramos esto en un contrapunto trocable, ¿qué pasaría cuando una de las voces cambie de octava? En este caso podemos pasar el mi para abajo y dejar el re y el do sostenido. Nos encontramos con que la séptima se convirtió en sexta. Nos encontramos con esto. Antes teníamos esto. En ambos casos está bien resuelta la disonancia. Quiere decir que si usamos una segunda y la resolvemos bien, también nos va a quedar una séptima bien resuelta a una sexta. Por supuesto que si resolvemos bien una segunda, nos queda una tercera, y si resolvemos bien la inversión de la segunda, la séptima, lo que nos va a quedar es la inversión de una tercera, la sexta. Pero en ambos casos lo podemos usar sin ningún problema. El intervalo que seguramente va a predominar, como predomina en el contrapunto de especies, es el uso de terceras, porque cuando hagamos un contrapunto trocable que utilice terceras, simplemente van a pasar a ser sextas y viceversa, ¿no? Entonces la consonancia imperfecta lo vamos a poder usar con total libertad.
La situación más problemática la encontramos acá con las cuartas y las quintas. ¿Por qué? Porque las quintas son consonancias perfectas, así como la octava y el unísono, y la cuarta a dos voces, recuerden que es disonante. Entonces vamos a tener que tener bastante cuidado en esta situación, porque es el único de los intervalos cuya cualidad cambia cuando invertimos el contrapunto. Básicamente es el único con el que vamos a tener que tener cuidado. ¿Cuál sería el cuidado que tenemos que tener? Bueno, sería lo siguiente. Vamos a verlo acá. Vamos a volver a usar el Fa como ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una quinta, como en este caso una quinta justa? Yo sé que si lo invierto, ese intervalo se va a convertir en una cuarta. Entonces, la única consideración que yo debería tener es tratar la quinta como si fuera disonante, o sea, como si tuviera que resolver obligatoriamente a este intervalo de sexta, este fa mi que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque cuando eventualmente utilicemos el contrapunto invertido y el fa pase para arriba, ahí sí va a ser una cuarta que va a tener que resolver a la tercera. Vamos a poner acá el cifrado con el contrapunto invertido. Va a quedar de esta manera. Entonces, cuando era una quinta, en realidad, por sí misma, obviamente las quintas, como son consonantes, no hace falta resolverlas. Pero sí hay que dejar preparado, tratarla en este caso como disonancia, porque en la situación inversa, o sea, cuando sea una cuarta y no una quinta, sí va a ser disonante. Por eso es muy importante que las quintas se muevan a las sextas si es que las usamos. Otra decisión posible sería evitarlas por completo, para evitarnos este problema de tener que resolver, entre comillas, las quintas, porque, repito, cuando la quinta sí esté invertida, entonces sea una cuarta, ahí sí o sí va a tener que resolver a la tercera. Entonces esa es la situación en la que más cuidado vamos a tener cuando estemos haciendo un contrapunto trocable a la octava. Vamos a dirigir la atención ahora a esta melodía que estaba desde el principio y vamos a utilizarla como ejemplo para poner en práctica todo lo que veíamos anteriormente de qué pasa con todos estos intervalos. Vamos a componer primero un bajo para esta melodía y ese bajo va a tener que funcionar también como línea superior, o sea que la melodía va a terminar funcionando también como bajo, si es que esto nos sale bien. Vamos a escuchar primero cómo suena esto. Bueno, claramente está en la menor y sería una buena idea comenzar reforzando la percepción de que comienza con un primer grado, justamente, ¿no? Eventualmente el la y el do se van a entender como un acorde de tónica. Tal vez con el si, lo que se puede hacer es utilizar justamente un sol sostenido. Es un intervalo de décima, la décima es la tercera compuesta simplemente, un intervalo compuesto es un intervalo simple más una octava, y funciona exactamente de la misma manera. Básicamente, en este caso no nos importa si es un intervalo compuesto o un intervalo simple. Lo importante es que acá hay una tercera o la versión compuesta de la tercera. Cuando lo invirtamos, de todas maneras, se va a convertir en una sexta. Posiblemente con este fa de la voz superior nos convenga volver al la de tal manera de tener una sexta y de tal manera también en que el bajo está haciendo una nota vecina, una bordadura. El sol sostenido no funciona bien con el do porque es una cuarta disminuida. ¿Por qué no podemos hacer entonces una anticipación del la sin ningún problema? Bien, podemos volver acá perfectamente al intervalo de décimas que habíamos comenzado con el sol sostenido si, y va muy bien esta corchea para hacer una pequeña nota de paso, porque esto no es un bajo en el que vayamos saltando entre fundamentales ni nada por el estilo. Tiene que ser una melodía que también tenga sentido y, si es posible,
tanto sentido como la de arriba. Entonces va quedando así. Va bastante bien. Veamos cómo deberíamos seguir. Acá perfectamente podemos ir a una sexta. No hay que preocuparse por las octavas que nos pueden quedar acá entre el do y el re, y ahora entre el re y el re. Son realmente octavas muy débiles que se producen por movimiento oblicuo. De ninguna manera podríamos tenerlas si atacaran las dos notas en el mismo momento. Pero como va primero una y después otra, y las octavas se producen en la fracción más débil posible, no hay ningún problema en este caso. Así que lo vamos a utilizar así, queda muy bien. Podemos seguir con el paralelismo de sextas. Por lo menos en este caso, ya cuando lo inventamos no va a ser así, pero está dibujando un acorde en 6/4 que va a ir a algo muy parecido a un quinto, evidentemente. El segundo compás va quedando así. El único lugar donde nuestra melodía se frena un poco es justo antes del final. Eso es algo que de por sí está bien y sirve para frenar un poco el impulso, y a su vez también sería un lugar bastante bueno para que el bajo, que venía básicamente siendo por negras, o por lo menos las negras eran las que predominaban, aunque apareció por ahí algún grupo de corcheas, pero decía sería el lugar perfecto para que la otra melodía compense este freno que tiene la línea superior y el bajo se mueva un poco más. Y acá tenemos una muy buena oportunidad para probar con alguna disonancia, porque si le pongo un fa natural y eso es sol sostenido, es una segunda aumentada, pero bueno, hay que resolverla como cualquier segunda, y las segundas resuelven de esta manera. La voz inferior se mueve por grado conjunto hacia abajo y se convierte en una tercera. Entonces acá queda muy bien un movimiento contrario. Para que esto realmente termine y se escuche una cadencia y que básicamente todo el compás acá podría ser una especie de segundo grado, y a partir de acá con el pedal de mi, aunque ese pedal tenga ciertas notas vecinas también, y acá debería llegar la tónica. Entonces, si bien contrapuntísticamente este re está bien, pero lo importante acá, que va a hacer falta más bien, es el mi, el intervalo de quinta entre el mi y el si, que va a generar el acorde dominante. Entonces, como habíamos tenido una bordadura cromática del mi, fa, mi, un grado que perfectamente podemos cromatizar también es el cuarto grado de la escala, cuarto grado melódico, por supuesto, nada que ver con el acorde, re sostenido entonces, para cromatizar al quinto grado. Quedaría así. Y ahora, por supuesto, hay que resolverlo. Vamos a utilizar también esta oportunidad para ver qué pasaría si tuviéramos acá una quinta. Por supuesto que lo que necesitamos es un primero, entonces lo que dibuja esa quinta es algo que se parece muchísimo a lo que conocemos como una cadencia plagal, o sea, un cuarto más que un primero. De todas maneras, no lo vamos a tomar como nota real ese re, sino que lo vamos a tomar como algo que tiene que resolver. ¿Y a dónde tiene que resolver? Como decía explicando hace un rato, vamos a tratar las quintas, como vemos acá, como si fueran disonantes, o sea, como si resolvieran en sextas. Puedo poner acá, si quiero, la tercera de picardía para que sea aún más conclusivo, y puedo volver a jugar con las notas vecinas, con las bordaduras, o sea, en este caso el mi es bordadura del re, y ahí tenemos esto. Bien, vamos a ver cómo está funcionando todo por ahora y si necesita alguna corrección. Bien, funciona muy bien como bajo. Lo que voy a hacer ahora es ver cómo vamos a hacer específicamente para invertir esto. Tenemos
algunos intervalos, yo iba mencionando mientras lo estaba trabajando, algunos intervalos que son más grandes que una octava. Entonces, el principio que yo mencionaba al principio de conseguir la inversión de los intervalos, cambiando uno de octava, o sea, subiendo una octava el que está abajo o bajando el que está más arriba, acá no va a ser suficiente porque si yo este intervalo de décima subo el sol sostenido una octava, lo que va a pasar es que va a dejar de ser un intervalo compuesto, va a dejar de ser una décima y va a pasar a ser un intervalo simple, o sea, se va a convertir en una tercera. ¿Cómo hacemos para invertir el contrapunto en esos casos? Bueno, hay más de una posibilidad. La más sencilla sería simplemente tomar la voz de abajo y transportarla 2 octavas hacia arriba. Otra sería tomar la voz de abajo y transportarla 1 octava hacia arriba y tomar la voz superior y transportarla 1 octava hacia abajo. Lo que voy a hacer yo simplemente es tomar el bajo y escribirlo 1 octava hacia arriba. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a escuchar es, por un lado, la melodía que compusimos nosotros, o sea, la que está como bajo, que acá está duplicada, simplemente para escucharla sola y ver cómo quedó y comprobar que tiene tanto sentido como tenía la melodía de la cual partimos. Que por sí sola funciona muy bien. Esa es la intención, tener dos líneas que sean igualmente independientes, igualmente interesantes y no una armonizando o complementando la otra. Entonces, para terminar esto, lo que voy a hacer es tocar, para que lo podamos escuchar, la melodía de la cual partimos y la que compusimos, pero ahora como voz superior. Por supuesto que no voy a tocar el bajo, no tiene sentido esa duplicación. Lo que vamos a ver en un próximo video es, utilizando este mismo ejemplo, esta misma melodía, cómo hacer un contrapunto trocable, pero a la quinta y no a la octava. Espero que esto les haya servido y nos vemos entonces en el próximo.